Vamos a darle palmas al Rey de la Gloria. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos cada uno. Nos gozamos esta preciosa tarde poder estar juntos y compartir también juntos las escrituras. Por favor, abra su Biblia. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a redimirlo. Hoy quisiera compartir con usted. Recuerde que el día domingo, antes de salir, quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas con respecto a la vida práctica, ¿verdad?, del cristiano, la vida práctica del creyente, aquel que por la gracia del Señor ha reconocido, ha dado su corazón a Cristo, porque Él es el que ha obrado en ti. Y sin duda, si la vida del Señor está en nuestros corazones, tiene que haber una manifestación, ¿verdad?, de esa vida interna que se debe reflejar en lo externo. Y el Señor Jesús fue muy claro cuando hablaba a sus discípulos acerca de lo que realmente sucedería cuando el Espíritu de Dios viniese a morar en nosotros. Aparte de que nos iba a redarguir, nos iba a enseñar, nos iba a habilitar, nos iba a capacitar. Y yo creo que esa es una de las bendiciones tan grandes que tenemos. Tener a Cristo es la mayor bendición. Todo lo del Padre está en Cristo. Y si Él está en nosotros, bueno, estamos habilitados para vivir de acuerdo como el Señor lo dice en su palabra. Y este pasaje es muy interesante. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oiga, este era un hombre que viene con el Señor. En aquellos tiempos los rabinos también eran usados como jueces. Por eso este hombre, cuando viene al Señor, él viene diciéndole: Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y lo que contesta el Señor Jesús, dice el verso 14, mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él no venía, ¿verdad?, a repartir lo terrenal o la herencia terrenal. Él venía a dar vida eterna. Él venía a redimir realmente al hombre que vive así en su corazón, con ese deseo desordenado del querer tener y tener, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús, a raíz de eso, es que cuenta una parábola. Mire lo que le dijo. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga lo que dijo el Señor. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Empieza a contar la parábola. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y aquí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y el versículo 20, la voz del Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ve el verso 21, dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico, ¿para qué? Para con Dios. Entonces, esta noche quisiera compartir con usted acerca de la simplicidad de la vida cristiana. La simplicidad de la vida cristiana. La palabra simplicidad quizás no la encontramos explícita en la Biblia. O sea, tú no vas a encontrar la palabra explícita ahí en las Escrituras, pero sí la vas a encontrar implícita. O sea, dentro de las Escrituras da a entender acerca
de que la vida de nosotros, los cristianos, debería de ser una vida simple en el sentido de no vivir con tanto afán, con tanta preocupación, con tanta angustia por el querer tener, que muchas de las veces esa es la razón por qué nos desconecta, ¿verdad?, de ese fluir de Dios en nosotros. Entonces, la simplicidad no se encuentra explícita, pero sí implícita en las Escrituras. La pregunta sería, ¿qué es la simplicidad en la vida cristiana? Yo encontré aquí una definición que me gustaría dárselas. Es vivir con un corazón centrado en Dios, con pureza, sobriedad, contentamiento, sencillez de corazón, libres de exceso, sin complicaciones innecesarias ni vanidades, porque hay una nueva vida en Cristo. Entonces, si hay algo que debe de suceder en nosotros, debemos de vivir esa simplicidad de la vida de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, y cuando leen las Escrituras, Él no vivió afanado por las cosas de este mundo. De hecho, Él decía que Él no era de este mundo, ¿verdad? Sino que Él venía de parte del Padre. Él venía a llevar a cabo la redención del hombre. Entonces, muchas de las veces nosotros como creyentes, como nos decimos cristianos a veces, pero vivimos con una vida tan afanada que nos descuidamos, ¿verdad?, de esta realidad que debemos de tomarla muy en cuenta. En las Escrituras usted va a encontrar esta exhortación tanto por los apóstoles como por el Señor Jesús mismo. Entonces, la simplicidad de la vida cristiana tampoco significa vivir sin propósito o con una pobreza obligada, sino más bien vivir con lo esencial, ¿verdad? Sin cargas innecesarias, con un corazón enfocado realmente en lo que importa, en lo que el Señor dice que realmente es importante. Entonces, así es cuando una persona está viviendo una vida simple. Simple no quiere decir sin importancia, sino simple es sin exceso, sin tantas cosas que muchas de las veces nos distraen. La simplicidad de la vida cristiana es vivir desapegado de lo superficial, ¿verdad? Es vivir desapegado. Si usted se da cuenta, todo lo que usted pueda ver con sus ojos, todo lo que usted pueda tocar, todo lo que usted pueda palpar, un día dejará de existir, ¿verdad? Inclusive su propio cuerpo, usted lo toca y un día dejará de existir este cuerpo. Y si se da cuenta, muchas de las veces gastamos tanto, invertimos tanto en las cosas realmente que son pasajeras, en las cosas que no tienen tanta importancia como lo debía de tener todo lo que tiene que ver con la vida eterna del Señor que se nos ha sido dada. Por eso es que esta parábola es muy interesante, porque en el verso 15 dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga esas palabras del Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo primero que quiero que mire es que el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Mirad, esa palabra es muy interesante, es una advertencia que el Señor nos hace a todos aquellos que por la gracia del Señor somos llamados para ser sus discípulos, para ser sus hijos. O sea, nosotros debemos de mirar eso, ¿verdad? Es lo que está diciéndole a este hombre que le vino a pedir que le dijera a su hermano que repartiera la herencia. Entonces le dice: mirad, guardaos de esto, de la avaricia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la avaricia? ¿Alguien me podría decir qué entiende por la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es la avaricia? Envidiar lo que alguien tiene. Envidiar lo que alguien tiene, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por la avaricia? Ok, muy bien. Sí. La avaricia es un deseo desordenado, de eso que dice el hermano, ¿verdad? De querer más y más y más y no estar contento, no estar realmente agradecido con el Señor por eso que el Señor nos ha dado. La avaricia es que no estás contento, tienes una ansiedad, un deseo por querer tener y tener y tener. Entonces el Señor Jesús dice, ¿verdad? Mirad, guardaos de toda avaricia. Entonces la vida cristiana debe ser una vida realmente simple en el sentido de que nosotros no deberíamos de estar tan angustiados como regularmente, ¿verdad?, se estaba cuando tú y yo no conocíamos del Señor, porque no teníamos la vida de Dios, no teníamos la revelación de las Escrituras, estábamos ignorantes de muchas cosas pensando que esto
iba a ser eterno, pero realmente no. El apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos, ¿verdad? Que vamos de paso, dice. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos el cuidado, ¿verdad?, de tener una vida así como el Señor nos las pide. Mira el verso 16, entonces. Jesús ilustra, ¿verdad? Dice, también le refirió esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mire, este hombre tenía, ¿verdad? No es que estaba carente, no es que estaba necesitado, no, él tenía. De hecho, dice, no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Ve? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El verso 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, está pensando, ¿verdad? En el día de mañana, dice, voy a hacer unos graneros más grandes para que pueda almacenar. Y yo digo que no está bien, no está mal planear. El asunto es que no debemos de vivir como angustiados, no debemos de vivir con esa ambición. Está bien, es bueno planear, pero siempre descansar en el Señor, siempre esperar que sea el Señor realmente el que vaya abriendo las puertas, el que vaya proveyendo, porque nosotros debemos de ser personas que vivimos dependiendo todo el tiempo del Señor, ¿cierto? El verso 19 dice, y diré a mi alma, ama, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y se da cuenta, nosotros a veces pensamos que no tenemos, pero tenemos tanto, ¿verdad? Tanto que Dios nos ha dado, que a veces nos sentimos como que si no tuviésemos, pero la verdad no es así. Nosotros hemos sido muy bendecidos. El simple hecho, mire su cuerpo, cuánto vale su cuerpo, cuánto vale un órgano, ¿cierto? Ahora, no se diga con lo que el Señor le ha dado, su carro, su sustento, su trabajo, su familia, ¿verdad? Si tiene su ahorrito, pues su ahorro también. Entonces el Señor realmente ha provisto. Pero siempre piense esto, porque yo creo que es muy importante que la vida cristiana tiene que vivirse así, ¿verdad? No tenemos que vivir siendo personas tan afanosas, tan preocupadas por el día de mañana, porque aquí el Señor fue muy claro, ¿verdad? ¿De quién va a ser eso que tú has guardado? ¿De quién va a ser? Se lo va a dejar a los hijos y a veces los hijos van a andar peleando, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor. El verso 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vea, y no es rico para con Dios. O sea, enfocarnos más, ¿verdad?, en las cosas que perecen, en las cosas que realmente no tienen tanto valor. Son necesarias, pero no son tan importantes como lo es la vida en Dios o la vida de Dios en nosotros. Entonces Jesús enseña, ¿verdad?, que la vida no se define por tener más cosas, sino por ser rico en fe, en amor, en obediencia, en comunión con Dios, que eso debería ser lo más importante, ¿verdad? Ahí es donde sí debemos de ser ricos, ahí es donde sí deberíamos de nosotros preocuparnos de realmente que esto venga a ser una prioridad para mi vida, la vida del Señor, que la vida del Señor venga a ser incrementada en mi corazón. Pero cuando vivimos todos afanados, no tenemos el tiempo realmente para inquirir del Señor, para crecer en esa voz que nos habla muchas de las veces, pero como tenemos tan ocupados, no tenemos el tiempo. Entonces, la vida cristiana debe ser una vida de simplicidad, ¿me entiende? Debe ser una vida sin estar tan angustiado y preocupado por las cosas. La avaricia engaña el corazón, haciéndole pensar que la seguridad y la alegría depende realmente de lo que nosotros podamos tener externamente. Y eso es un engaño. Jesús le dijo, ¿verdad?, que la vida del hombre no depende de las cosas que posee, depende de la vida de Dios. La vida nuestra, tu vida, depende del Señor, no depende de las cosas que nosotros podamos tener externamente. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 19 ahora. El Señor Jesús nos demanda esto. A todos aquellos que el Señor llama, esto debe estar muy claro. Esto es para nosotros, los que queramos ser discípulos del Señor, que queramos realmente ir comenzando a morir. A veces nosotros pensamos que solamente debemos de morir por ciertas cosas. No, hasta en estas cosas debemos aprender a morir. Y yo diría que estas cosas son las cosas que más muchas de las veces nos distraen, ¿verdad? Y no podemos crecer.
no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para las escrituras, no tenemos tiempo para el tiempo de comunión con el Señor, no hay tiempo. Y no es porque no haya tiempo, es porque estamos tan afanados que no tenemos el tiempo para ello. Entonces, ve la enseñanza del Señor Jesús. Mateo 6, verso 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, esa palabra orín es el óxido, donde el óxido corrompen, dañan, desgastan, y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Verdad? Que lo material es temporal. Eso material se daña, se gasta, se acaba. Pero lo que Dios nos ha dado, que es su vida, eso es eterno. Pero esta vida debe de incrementarse, debe de crecer. Pero si vivimos todos afanados, muchas de las veces no tenemos tiempo, ¿verdad? Para escuchar al Señor, para corregir, para hacer muchas cosas que el Señor a veces nos está indicando en nuestros corazones. Los tesoros terrenales son temporales, ¿verdad? Todo lo que podamos tener, no importa cuánto podamos tener. Yo diría que si tenemos hay que disfrutarlo, ¿verdad? Porque déjeme decirle, eso que usted está guardando y se está a veces hasta amarrando la tripa, como decimos, ¿no? A ratito eso se le va a quedar a alguien y ni siquiera lo va a valorar. Pero que tú y yo realmente podamos valorar, que podamos tener el tiempo. Entonces, los tesoros terrenales son temporales. Las riquezas, ¿verdad? La posesión, el prestigio, todo eso realmente se pierde. A veces buscamos tanto también por ser vistos, para que la gente diga que tengo, ¿me entiende? Pero todo eso llega un momento que se pierde. Llega un momento que eso deja de ser. El versículo 20, mira lo que dijo el verso 20. Dice, si no haced tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el orín, ni el óxido corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Vea, un día esto se lo va a acabar, la polilla, un día esto se va a acabar. Tu casa un día va a dejar de existir. ¿Ve? Todo lo que nosotros tenemos un día va a dejar de existir. Y a veces por eso es que dedicamos tanta energía, tanto tiempo, y realmente no tenemos el tiempo para cultivar esta vida gloriosa, que esta vida sí es eterna. Recuerden que nosotros estamos en un espacio de tiempo, ¿verdad? Por eso es que usted va a encontrar que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y en esa eternidad Dios hizo un espacio de tiempo. Y en ese tiempo es que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y desarrolló toda la historia. Toda la historia. Entonces nosotros estamos en ese espacio de tiempo. Pero ¿cuál es la razón del por qué existimos? ¿Por qué Dios nos mete en este espacio de tiempo? ¿Sabe para qué? Para que podamos conocerle, para que podamos inquirir de Él y para que se forme su carácter de Él en nosotros. Esa es la razón. Esa es la razón por qué Dios desde antes de la fundación del mundo había preparado un cordero eterno. Había preparado una sangre eterna. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando el hombre entrase, definitivamente Él sabía, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo sabe todo, lo conoce todo y lo puede todo, ¿cierto? Para Dios no fue una sorpresa que Adán pecara, aunque Dios no quería que Adán pecara y Adán tenía todo para no pecar, pero él pecó voluntariamente. Entonces, esa raza humana se distorsionó, ¿verdad? El alma se corrompió y por eso es que nuestras almas todas vienen corrompidas. Aunque por la gracia del Señor recibimos la vida, esta vida del Señor tiene que ir cada día aumentando, incrementando. Pero a medida que vamos conociendo, a medida que vamos experimentando esa vida, nos debemos de ir liberando de esas cosas que para nosotros eran como si fueran nuestra vida, pero no lo son. Y a eso es lo que el Señor Jesús realmente está llamando a los discípulos. Aquí haga de cuenta que el Señor los estaba capacitando. Todavía no estaban habilitados porque el Espíritu Santo no había venido a morar en ellos, pero les estaba enseñando. Y a hoy nosotros por la gracia del Señor tenemos esa vida, la vida del Señor en nuestro corazón. Entonces el Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Donde la polilla ni el orín pueden corromper. Entonces los tesoros terrenales son temporales. Los tesoros celestiales o los que Dios dice que debemos de cultivar, esos son eternos. Por ejemplo, ¿qué es un tesoro para los hijos de Dios? Bueno, la fe que Dios nos ha dado. Eso es demasiado importante. Por la gracia del Señor, Dios nos dio de la fe de su Hijo en nosotros. Y eso debemos de valorarlo. Pero ¿cómo vamos a crecer en fe si no tenemos tiempo para escuchar la palabra? Porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué?
la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, a eso sí le debemos de dar valor. Eso debe de ser demasiado importante. Cuando Jesús dice, hacer tesoros en el cielo, se está refiriendo también a eso, de que eso lo cultivemos. ¿Ve? Que la fe se cultive. ¿Para qué? Para que podamos caminar. Porque este caminar, amados hermanos, no es un caminar por la vista, es un caminar por la fe. La Biblia dice que la Biblia dice que el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Me entiendes? Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, qué importante realmente es que nosotros podamos cultivar esa fe que el Señor nos ha dado, pero esa fe debe de crecer. Pero si no hay espacio, ¿verdad? Para que esta fe crezca y todo el tiempo estamos afanados, ¿cómo va a crecer esta fe? ¿Ve? O si estamos escuchando tantas voces, incluyendo la de nosotros adentro, ¿verdad? Que nos hablan, nuestra alma, nuestra conciencia desenfocada. Pero si comenzamos a escuchar al Señor y comenzamos a ponerle atención, ¿verdad? ¿Qué cosas son realmente importantes para Él? Entonces dice, hacer tesoros, ¿verdad? En el cielo, la fe, el amor, nunca dejará de ser. ¿Me entiende? El amor es demasiado importante, que el amor de Dios crezca en nuestro corazón. Acuérdense que el amor nace, el amor crece y el amor debe de madurar en nuestros corazones. Sí, eso tiene que ser un obrar del Señor. Entonces, eso es parte, eso es hacer tesoros. ¿Ve? Cuando comenzamos realmente a cultivar ese amor del Señor, que eso no es nuestro. Recuerden que nada realmente es nuestro. ¿Ve? La vida de Dios es de Él. La fe del Señor es de Él. ¿Ve? Entonces, el amor es de Él. Ha sido derramado en nuestros corazones su amor. Pero gracias a Dios por eso. Porque si nos ha dado su amor, entonces este amor del Señor debe de crecer el uno para con el otro. Dice el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses, que nosotros debemos de crecer en amor unos para con otros, dice. Así como nosotros crecemos en el amor, dice el apóstol Pablo. Él también reconoce que ese amor de Dios debe de incrementarse. Entonces, y eso es muy importante. Cuando Jesús estaba diciendo hacer tesoros en el cielo, tenía que ver con eso. ¿Ve? Otro tesoro es la obediencia. Imagínense, la obediencia es demasiado importante, cultivar la obediencia en nuestros corazones. Por eso es que nosotros a veces no somos obedientes, porque andamos todos afanados y no tenemos el tiempo para obedecer. El servicio, la generosidad, todo eso, cuando se comienza a practicar o se comienza a llevar a cabo, porque eso es lo que manda el Señor, sin duda, es cuando nosotros estamos haciendo tesoros, como dijo el Señor, ¿verdad? En el cielo. El verso 21, mire lo que dice. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es fácil de ver, hermano, en una congregación, en una familia, en uno que se dice creyente, dónde realmente está su corazón, ¿verdad? ¿Dónde pasa más tiempo? ¿Dónde dedica más energía? Bueno, allí está su corazón. ¿Ve? Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, el corazón siempre va a seguir el tesoro. ¿Ve? Tu corazón siempre se va a inclinar por lo que para Él es tesoro, por lo que para Él es importante. Tu alma siempre se va a inclinar a eso. Entonces, nosotros debemos de discernir, ¿verdad? Debemos de discernir, ¿dónde está mi corazón? ¿Ve? ¿Cuál es realmente lo importante en mi corazón? Y usted se va a dar cuenta que es eso, que usted le dedica tiempo, energía, ¿verdad? La mayoría del tiempo. Sin embargo, en este caso es diferente. Así es, sí, claro. Nosotros sabemos que el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, entonces el corazón a veces se puede justificar. Es que sí, es que yo ya tengo la vida del Señor, ¿verdad? La vida del Señor yo ya la tengo. Yo ya tengo la fe del Señor y comienzas a decir eso, ¿verdad? Y al ratito cuando comienzas a darte cuenta, comienza a debilitarse. Yo he conocido muchas personas, hermano, en este caminar, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido caminar así. Les entra una seguridad de que está todo bien. Y cuando usted empieza a ver, al ratito se empiezan a descuidar. ¿Ve? Y cuando uno viene a ver, están todos enredados. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón fue esa. Es que realmente su corazón estaba más enamorado en las cosas que estaba viendo. Yo recuerdo a alguien que una vez me dijo, no, es que yo estoy llegando a una edad para retirarme. Yo no tengo papeles para retirarme. Le dije, ¿quién sabe? ¿Cómo sabes tú si vas a llegar? ¿Entiendes? Entonces se da cuenta, la gente siempre busca excusas, como que si la vida dependiera de él. La vida del hombre no depende de nosotros, depende del Señor. Imagínense, ahora cuánto más agradecidos debemos de estar que el Señor nos ha dado su vida.
su vida, su naturaleza en nuestro corazón. Entonces, el corazón siempre va a seguir lo que es importante, lo que valoramos más. ¿Ve? El corazón revela dónde está nuestro valor, a qué le damos valor. ¿Ve? El corazón aunque es engañoso, pero el corazón se puede manifestar en dónde está. Así que la vida cristiana, ¿verdad?, no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos, en dónde está nuestro corazón. ¿Ve? Así es como vamos a identificar. El apóstol Pablo, mire cómo define la simplicidad de la vida cristiana. Él la define con una vida piadosa, acompañada de contentamiento. Mire lo que dice acá. ¿Lo encontró? Sí, capítulo 6, versículo 6. De Timoteo, primera carta de Timoteo, perdón. Vean lo que dice, pero gran ganancia es la vida acompañada de contentamiento. Gran ganancia, una vida realmente acompañada de contentamiento, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra piedad? La palabra piedad es una vida consagrada a Dios, ¿ve? Unida con una actitud y una satisfacción con lo que el Señor provee. Esa es una vida, ¿verdad?, que tiene contentamiento. Eso es más valioso que el propio dinero, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si vivimos contentos con lo que el Señor nos da, nos provee, ¿verdad? Eso es disfrutar, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no vivamos todos turbados por causa del afán. Verso 7, mira lo que dice el verso 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos, ¿qué cosa? Sacar. Vea, nada hemos traído a este mundo. ¿Cómo llegó usted? Sin ropa, hermano. Llegamos desnudos, ¿cierto? Bueno, así. ¿Ve? Sin nada podemos sacar de este mundo. Y sí o no, a veces nuestros corazones nos engañan, ¿verdad? Nos empezamos a pensar, no, para cuando esté yo viejo, cuando esté yo, ¿sabe? ¿Y cómo sabemos si vamos a llegar? Y es más, cuando nos muéramos, nada de eso que nos quitó tanto tiempo y energía para no buscar del Señor, realmente no tuvo valor. ¿Ve? Entonces, mira lo que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Así que teniendo sustento, ¿ve? Teniendo que comer y teniendo su ropa, les pregunto, ¿cuántas mudas de ropa necesitas para vivir? ¿Cuántas? 7 mudas de ropa, ¿cierto? O póngale, si trabajas, ¿verdad? Y usas una muda de ropa vamos a 14, ¿verdad? 14. Una para tu trabajo y otra para vestir. Si es que todas las tardes salías a predicar la palabra del Señor, bueno, ibas bien vestido, ¿verdad? Entonces, 14 mudas, pero vaya a su ropero y se va a dar cuenta que tienes un montón de cosas de más, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Tenemos muchas cosas ahí en el ropero que no necesitamos. Es más, si no cheque cuántas camisas o sus vestidos que tiene usted no se ha puesto de hace como 6 meses o más tiempo. Ahí los tienes aguardados, ¿me entiende? Y uno podría decir, ¿no será eso una exageración? No, esa es vivir una vida simple en el Señor, ¿verdad? Sin tanta cosa, porque nos estresamos nomás con tanta cosa que tenemos. El verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Vea, y un ejemplo es el que lo está diciendo. Por eso es verdad, no solamente se trata de que digamos, ¿verdad? Sino que realmente comencemos a practicar eso, que comencemos a practicar la simplicidad de la vida, sin tanta preocupación y angustia. Pero eso depende, ¿verdad?, de nosotros, que entendemos que tenemos la vida del Señor y que la vida del Señor así es. ¿Ve? Es eso que nos nace por tener y querer mostrarle a la gente, eso no proviene del Señor, eso proviene de la otra naturaleza. ¿Ve? Eso proviene de la naturaleza adámica, la que quiere realmente aparentar, apantallar, ¿me entienden? Pero eso no proviene del Señor.
Mire lo que dice el apóstol Pablo, que fue uno de los que está diciendo que así es como se debería de vivir. Capítulo 4, versículo 10. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Humanamente no tenía realmente libertad, no tenía seguridad, ni tampoco bienes materiales. Él no tenía nada de eso. Pero mire este hombre, hermanos. Mire este hombre. En la cárcel no tenía nada material, no estaba seguro porque lo iban a matar. Pero mire cómo estaba su alma, cómo estaba su corazón. El versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, quiere decir que por mucho tiempo lo dejaron de hacer los hermanos. Y Pablo explica por qué razón lo dejaron de hacer. No es porque no querían ayudarle, sino porque no tenían la oportunidad de hacerlo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oiga, cualquiera que sea mi situación, he aprendido. O sea, esto de la simplicidad de la vida cristiana tiene que aprenderse. Tiene que aprenderse. Hace algún tiempo atrás yo leí un libro que es de los milenianistas, ¿verdad? Milenianistas. Ellos hablan ellos viven este principio, de hecho. Ellos viven este principio. Claro, son personas que ellos se dedican a eso, ¿verdad? A vivir así. Pero es que esto está en las Escrituras. Y nosotros que deberíamos de estar viviendo las Escrituras, no lo vivimos. Vivimos todos enredados, afanados en este mundo. ¿Entiende? Todos estresados, todos preocupados por el día de mañana. Pablo aprendió a vivir. Entonces, esto se debe de aprender. Se debe de aprender a vivir. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a tener contentamiento, ser feliz con lo que el Señor nos da, estar contentos, agradecidos, gracias. Si vas a comer, gracias Señor porque comí, ¿verdad? Si tienes para vestirte, gracias Señor porque tengo que vestirme, ¿entiende? Dice, cualquiera que sea mi situación, él aprendió a vivir cualquiera que fuese su situación. Y yo sé que cada uno de nosotros también quizá ha tenido experiencias, ¿cierto? Cada uno ha tenido experiencias y el Señor en esas experiencias le ha mostrado su fidelidad. Yo recuerdo que nosotros vivimos como 7 años, yo creo, ¿verdad? Que, ¿sabe? Al día. Eso era horrible. Pero ¿sabe que dentro de mi corazón, aquí en el fondo de mi corazón, sabe que había un contentamiento? Porque yo sabía, ¿verdad? Que el Señor es fiel. Y la verdad que yo he visto su fidelidad del Señor a través de todos estos años, ¿me entiende? Entonces, claro, todos aprendemos, ¿verdad? A vivir así. Todos tenemos que aprender a vivir con contentamiento, pero es muy importante eso. Verso 12 dice, sé vivir humildemente, o sea, quizá con lo necesario solamente. No ropa de marca, no ropa cara. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y también, quizá alguna vez el apóstol Pablo tuvo cuando hacía las carpas y los hermanos que le apoyaban, quizá, ¿verdad? Tuvo abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Vea, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero vea de dónde venía todo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo aprendió realmente, ¿verdad? A vivir cualquier situación que realmente estuviera pasando. El pueblo de Israel también es un buen testimonio, ¿verdad? De lo que realmente vivió. Por ejemplo, un ejemplo negativo, ¿verdad? Es el pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cómo el Señor los sacó, ¿verdad? De Egipto con mano poderosa, abrió el mar. Ellos pasaron en seco, dice la Escritura. Por la noche había una fogata, ¿no? Una llamarada arriba y por el día había una nube, ¿cierto? Entonces el Señor guiándolos. Y luego dice la palabra que Dios les proveyó maná todos los días. Todos los días el Señor les proveía maná, solamente iban a recogerlo. Todos los días. Pero ¿cuál fue su actitud de ellos? Se empezaron a quejar, ¿verdad? En vez de tener contentamiento con lo que el Señor les estaba dando, se empezaron a quejar. Y empezaron a desear en sus propios corazones, ¿qué?
No, nosotros queremos carne. Allá en Egipto estábamos mejor, ¿cierto? ¿Se da cuenta cómo el corazón es tan perverso? Después de que eras esclavo, después que estabas realmente haciendo adobe con zacate, todo flaco sin duda. Porque no vaya a pensar que les proveían las carnes allá. No, si comían, ¿verdad?, como esclavos. Pero más sin en cambio Dios había tenido misericordia de esas personas y los había sacado. Y ahora que el Señor le está proveyendo todos los días, ¿por qué el Señor daba solamente maná todas las mañanas? Y les dijo estas cosas. ¿Saben qué? No pueden juntar más de lo que pueden tomar, solamente. Porque si lo juntan, se va a podrir, ¿cierto? Salían gusanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que ellos aprendieran a depender todos los días de su provisión. Y nosotros también, ¿sabe? El Señor quiere que aprendamos a vivir así, con su provisión. Como Dios todo el tiempo, ¿verdad?, nos está proveyendo. ¿Y sabe qué sucede con eso? Tienes un corazón tierno al Señor, porque estás viendo siempre su cuidado, su provisión, cómo el Señor siempre tiene el cuidado. A mí me acuerdo de un testimonio que dio el apóstol Byron, un apóstol que conozco. Él dice que comenzó de misionero, ¿verdad? Lo mandaron de su congregación a un campo. Y bueno, ahí con lo que poquito que había, pero él dice que muchas de las veces ya estaba bañándose, ¿ve? Y cuando se está uno bañando, el jabón se hace como una conchita, ¿verdad?, que pega en la mano. Y dice él que se estaba bañando y él sabía que ya no tenía jabón, que esta era la última vez que se iba a bañar con jabón. Y le empezaba a orar: Señor, tú sabes que no tengo jabón. Al ratito tocaban la puerta y venían: hermano, perdóneme. Venían unas hermanas: perdone, pero mire, le traemos estos jabones. Ese era el Señor proveyendo. ¿Tiene cuidado hasta en eso? Claro que sí. Él mismo contó otro testimonio. Dice que en una ocasión fue a predicar a México y llegó una congregación pequeña. En esa congregación pequeña, el pastor estaba preocupado por la ofrenda, así como cuando, ¿sabes?, unos cuantitos llegan, ¿no? Y él estaba todo preocupado por la ofrenda, cómo le iba a hacer para darle al hermano. Y le dijo: ¿sabes qué? Tranquilo, no te preocupes por eso. No te preocupes, el Señor proveerá, le dijo. Él tiene un hijo que se llama Walter también. Entonces el hijo fue a la tienda y ve que a veces hay promociones, ¿verdad? Entonces ahí había una promoción de leche, creo que llenaban un cupón y había un premio para el que se lo ganara. Entonces el hijo puso su nombre Walter y como su apellido como el de su papá, porque él así se llama. Entonces llegó a la casa, cuando llegó del viaje, llegó a la casa y suena el teléfono. Él sabía que no traía nada de dinero para la casa. Y suena el teléfono: señor Walter. Sí, dígame, le dice. Mire, le estamos llamando porque usted sacó el premio. $1,000 en ese tiempo. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo el Señor tuvo cuidado? Aunque él no fue el que no llenó el papel, ese fue su hijo, pero de todos modos el Señor proveyó. ¿Entienden? Entonces, eso es vivir siendo una persona que depende. Y el Señor a veces nos tiene que llevar allí. Porque muchas de las veces cuando tienes, mire, te empiezas a olvidar. Empiezan a ver otras cosas, la cabeza empieza a pensar otras cosas. Y cuando vemos, estamos todos enredados, todos desalentados en el Señor. ¿Por qué razón? Bueno, porque no necesitábamos al Señor, ¿me entienden? Y no, Dios quiere que aprendamos a ser dependientes todo el tiempo de Él. Entonces Dios siempre va a llamar a su pueblo, hermanos, a vivir una vida simple, a la simplicidad de la vida. ¿Ve? Lo esencial realmente es la fe que el Señor nos ha dado. Miren lo que dice el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, fue uno de los profetas que el Señor usó para confrontar a Israel. En aquellos tiempos, ¿verdad?, el pueblo de Israel estaba viviendo de una manera muy, muy mal con el pueblo de Judá. Eran idólatras. Los príncipes en aquel tiempo, los que estaban en autoridad, eran personas que se dejaban sobornar, abusaban de su propia autoridad, oprimían a las personas pobres. Eran corruptos, como líderes eran corruptos, y también los sacerdotes. Entonces había un desorden, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Entonces el Señor mandó al profeta Miqueas y los comienza a confrontar. Cuando tenga tiempo usted lea el capítulo 5. Además, es un libro pequeño, lo puede leer pronto. Lo empezó a confrontar, ¿verdad?, por su condición, cómo ellos estaban viviendo y aprovechándose, muchos de ellos, de su autoridad.
Entonces llega un momento que cuando el Señor los comienza a confrontar por el profeta Miqueas, miren lo que responden. Por favor, venga conmigo a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Respondieron religiosamente, y nosotros debemos tener cuidado, porque muchas de las veces nosotros así respondemos. Es que, hermanos, el Señor sabe, y comenzamos a justificarnos en vez de decir, sí, hermano, yo tengo problemas en el corazón, ¿sabe? Sí, yo tengo este asunto de la avaricia, me cala a mí, hermano. Y en vez de pedir que el Señor nos ayude, siempre de una manera religiosa queremos nosotros salirnos por la tangente, ¿me entienden? Y así estaban haciendo estos. Cuando fueron confrontados, comenzaron a justificarse. El versículo 6, mire lo que empiezan a decir. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Vea lo que están diciendo. ¿Con qué me voy a presentar? Con holocaustos, con un becerro de un año. Porque eso era lo que se hacía, ¿verdad? En el culto. El versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Vea, ¿cómo se están justificando? Ellos, ¿qué tengo que hacer? Le dicen al Señor, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo hacer esto. Yo puedo proveer todo esto para el culto al Señor. ¿Y sabe qué? Mire lo que le dijo el Señor. Esta es la simplicidad de la vida cristiana. ¿Ve? Una simplicidad de fe, de convicción en nuestros propios corazones. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, número 1. Número 2, amar misericordia. Número 3, humillarte ante tu Dios. Si estas 3 cosas hiciésemos, sería suficiente. ¿Se da cuenta? A veces que me llena tanta información, hermano, para apantallar a los hermanos. No. Si estas 3 cosas hiciésemos, serían suficientes. A ver, vamos a ver. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, es que hagamos lo que es correcto. Ya sabemos que sin la vida del Señor no se puede hacer. No le estoy hablando a inconversos, le estoy hablando a creyentes. ¿Okay? Entonces, por esa vida que el Señor nos ha dado, es una vida de justicia. O sea, si hay algo que el Señor tiene que producir en nuestro corazón, es a caminar o a vivir en justicia. Lo que está diciendo el profeta. ¿Ve? Entonces, hacer justicia, no solamente, ¿verdad?, como lo hacían ellos. Aparentaban en los tribunales haciendo justicia, pero realmente no estaban honrando al Señor. ¿Ve? No estaban honrando al Señor. Actuar con rectitud también quiere decir hacer justicia en el diario vivir. ¿Ve? Eso no se trata solamente en lo que nosotros hacemos para el Señor. No. Esto es en nuestro diario vivir, hacer justos, en el trabajo, ¿verdad? En el negocio, si tienes un negocio, bueno, sé justo con los empleados. Sé justo con las personas a quienes trabajan contigo, ¿entiendes? Entonces debemos de aprender a ser así. Entonces, en la justicia, ayudar a las personas. A veces nosotros vemos cosas y como que el Señor sabe, hermanos. Sí, pero hay cosas que no están bien. ¿Ve? Hay cosas que no son correctas. ¿Cómo vas a decir que está bien? ¿Entiendes? Entonces, eso es una persona que está practicando la justicia. Y por supuesto, ¿verdad? Quiere agradar al Señor. Su corazón lo guarda para el Señor. Entonces luego dice amar misericordia. Amar misericordia es más que un sentimiento. ¿Ve? Es más, sí, yo amo. No, es serle fiel a Dios, pero con amor al Señor. ¿Ve? Serle fiel, ser fiel al prójimo, pero con amor. Pero eso tiene que ser no como una carga, tiene que ser como un deleite. Eso es amar misericordia. Tienes que disfrutar eso. Servir al Señor, por ejemplo, venir a nuestras reuniones, no tiene que ser carga para, otra vez servicio. No. ¿Ve? Eso no es así. Es tener como ese deseo en nuestro corazón. Sí, Señor, quiero adorarte con mis hermanos. Yo sí quiero que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, pero como una realidad de vida en nuestros corazones y motivarnos, ayudarnos, ¿verdad?, a crecer en ese amor. Eso es amar misericordia. Entonces, no solo es tener un sentimiento, no. Es realmente ser fiel a Dios, amar al Señor con todo nuestro corazón, hacer misericordia. Luego dice humillarte ante tu Dios. Entonces, caminar humilde delante del Señor.
reconociendo nuestra dependencia. Una persona humilde, una persona que anda con la cabeza agachada, no, una persona humilde es que reconoce realmente su dependencia que él tiene para con el Señor. Él es un dependiente. Entonces, cuando nosotros somos humildes, siempre vamos a reconocer que somos unos necesitados de Dios, que sin Dios nos volvemos torpes, ¿entiende? Que nosotros necesitamos su guianza, su dirección. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice a mi conciencia el Señor? Ser guiados por el Señor todo el tiempo. Esa es una persona humilde, ¿entiende? Entonces, esas tres cosas dice que quiere el Señor. Entonces, la simplicidad realmente es esta, ¿ve? Esa es la simplicidad de la vida cristiana. Si hay algo que nosotros nos debemos de gloriar, es gloriarnos en que tenemos su vida, gloriarnos en que por su gracia es que somos sus hijos, ¿ve? Somos hijos de Dios, ¿ve? Y yo sé que siempre, por ejemplo, se mofa uno, ¿verdad?, del apellido que tenía tu papá, pero tu papá era un pecador y como el mío, ¿ve? Rebelde hacia Dios. Y por la gracia, si es que conoció al Señor, gracias a Dios, lo salvó el Señor. Pero imagínate que Dios te escogió para que vengas a tener su naturaleza, para que vengas a tener una identidad de hijo ahora. Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir? Bueno, deberíamos de gloriarnos en el Señor. Pero muchas de las veces no es así. Nos gloriamos en otras cosas. Mire también al profeta Jeremías, por favor. Vengan conmigo. También el profeta Jeremías en su tiempo, era un tiempo de corrupción, pues es que esa es la maldad del corazón, nosotros, del cual nos debemos de cuidar siempre, ¿no? De corrupción, de una vida social injusta que estaban viviendo el pueblo de Israel. Pero en ese tiempo ellos se apoyaban en su sabiduría, ¿entiende? Ellos se creían que eran sabios, ellos se sentían con poder, con dinero en ese tiempo, y el profeta, Dios lo usó para llamarles la atención. Porque, hermanos, si no tenemos el cuidado, el corazón también nos engaña. ¿Me entienden? Y el profeta usó. Dios usó al profeta para llamar la atención. Mira lo que dice Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Oyó? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar. En entenderme, número 1. 2, conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, o dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hay tres, se puede decir, poderes que el hombre siempre quiere impresionar. Uno es el saber. ¿Ve? ¿Sabe por qué queremos saber? Porque queremos tener poder. ¿Me entiende? Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces, ahora, hay un saber de Dios. Hay una sabiduría que proviene del Señor. Y eso es bueno, que nosotros tengamos su sabiduría, ¿verdad? Pero hay un saber de querer saber por saber, para impresionar a las personas, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento, conocimiento de los hombres, conocimiento mundano. Pero hay otro poder. No se alabe el valiente, ¿verdad? En ese tiempo ellos se alababan, porque como que en ese momento eran pueblo que estaban viviendo una buena temporada. Entonces el profeta les dice: no se alabe el valiente en su poder, en su fuerza, en su valentía. Muchas de las veces es muy triste ver que naciones se aprovechan de otras naciones que están en debilidad, ¿me entienden? Y arman todo un escándalo para apoderarse realmente de las riquezas de otra nación. Pero eso no es lo que realmente Dios quiere, como nuestra nación. Nuestra nación debe de ser humilde. Se mete en cosas que no le importan, ¿entiende? Entonces nosotros debemos de tener cuidado con eso. Y luego dice en tener, también ese es otro poder, que es el querer tener en las riquezas. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. No debemos de alabar en eso, porque realmente todo eso es temporal, todo eso es efímero, todo eso es pasajero, todo eso deja de ser un día. Entonces, la recomendación del Señor o la exhortación del Señor que les hace, dice: sino alabes en esto, en conocerme, ¿ve? Percibir a Dios, ¿ve? Conocer al Señor, poder discernir. Es el Señor que está hablándome, es el Señor, ¿entiende? Yo no sé si le ha pasado alguna vez
que el Señor, por ejemplo, le ha puesto así como un sentir de orar, ¿sabe? De apartarse y orar, con una necesidad en su corazón. Eso es el Señor, que nosotros podamos discernir cuando el Señor está obrando en nuestro corazón, o también cuando nos está redarguyendo en el corazón. ¿Ve? Entonces estamos conociendo a Dios, el que nos guía, el que nos enseña. ¿Ve? Ese que quiere tener comunión con nosotros, nos dio su espíritu y nos anhela celosamente su espíritu. ¿Para qué? Para que pasemos tiempo con Él. Entonces, eso quiere Dios, que nosotros podamos conocerle. Pero no es un conocimiento informativo, no, es un conocimiento íntimo del Señor. ¿Ve? Es un conocimiento íntimo. Ese conocimiento es el que el Señor quiere. Y ese es el conocimiento que el Señor estaba llamando. Dice, en entenderme, en conocerme que yo soy Dios. Entonces, eso es lo importante. ¿Ve? Eso es vivir una vida en simplicidad. ¿Ve? Un cristiano que vive una vida simple así. Eso es lo más importante. Para que se haga recíproco, Correcto, sí. Y esto es lo que Dios quiere, ¿entiende? Que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Venga conmigo al Proverbio 15, por favor. Proverbio 15, versículo 16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Oiga. Mejor es lo poco con el temor del Señor. Lo dicho de otra manera, ¿verdad? Es mejor cuando tenemos el temor del Señor, aunque tengamos poco. Es lo que está diciendo el proverbista. Que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Oyó eso? Es mejor lo poco que tener mucho, pero hay una turbación en la familia. ¿Ve? El verso 17, mire. Esa palabra temor ya sabemos que es reverencia, ¿verdad? Una reverencia que es producida por el Señor en el corazón. Ese temor siempre te va a llevar ¿a qué? A obedecer al Señor, a querer someterte a lo que el Señor te dice. Y eso te da paz. Y eso es mucho más valioso que todo lo material que puedas tener. El verso 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Eso es lo mejor. ¿De qué te sirve tener el pedazo de carne si estás peleando todo el tiempo? Pero eso es lo que quiere el Señor. Entonces una comida, ¿verdad? Sencilla, pero con amor, con respeto. Pues gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué sirve tener la carne allí y realmente no hay eso en nuestros corazones? Entonces la simplicidad de la vida cristiana tiene que ver también con el testimonio de una conciencia adentro de nosotros, de una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Entiende? La vida cristiana tiene que ser así, vivir con una conciencia limpia delante del Señor y delante de los hombres. Eso es demasiado importante si queremos caminar en este caminar. ¿Entiende? Miren lo que dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Ve? O sea, en pocas palabras, ¿qué nos decían de Pablo? Cuando usted lee la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Decían que Pablo no era un apóstol, que él era él no era un predicador elocuente, ¿entiende? Entonces, que él no era apóstol, que él no era un llamado del Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice que en su conciencia había esa confianza. Él no recibió el evangelio por medio de los hombres, dice en la carta a los Gálatas, sino de parte del Señor. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio que lo había recibido directamente del Señor. No había sido aprendido por los apóstoles. Después él va y consulta a los apóstoles, se dan cuenta que sí, es verdad, es la revelación del Señor. Pero a Pablo el Señor mismo le dio ese llamamiento, el llamamiento de predicar a Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, ¿verdad? Hablaba de qué cosa, de eso que oía,
de eso que estaba viendo en ese tiempo. ¿Qué estaba viendo? Pues al Señor, obrar en su corazón. Escuchaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él iba a ser una persona que iba a ser enviado ¿para qué? Para sacar a las personas, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Su conciencia, no importa lo que decían los demás, ¿verdad? Inclusive se cree que hasta los mismos que se decían apóstoles, como que no tenían muy buena relación. Pero mire esto, por eso habla de unos falsos apóstoles. Pero mire esto, su conciencia de él estaba tranquila, delante del Señor y delante de ¿qué? Delante de todos los hombres. Por eso es que vivir una vida, una vida cristiana simple es vivir con una conciencia tranquila, ¿entiende? Con una conciencia libre de acusación delante del Señor, porque el Señor siempre nos está hablando a nuestra conciencia por medio de su Espíritu. ¿Ve? Pero qué importante es que nos mantengamos así. La vida cristiana es así, es una vida sencilla. Nosotros la hemos complicado y la hemos enredado tanto, hermano. ¿Ve? Pero si nosotros vivimos así, vamos a vivir libres de muchas cosas que nos atan, ¿me entiende? O que nos traen afán y tanta preocupación. No. La vida en Cristo es una vida de libertad, no de esclavitud, en el nombre del Señor. Amén. Lo vamos a dejar allí. ¿Está bien? ¿Preguntas o alguna aportación que gusten hacer? La simplicidad de la vida cristiana. ¿Preguntas? Gloria a Dios. Quiere decir que están entendiendo. Póngase de pie. ¿Por qué no le das gracias al Señor en esta noche por lo que tú tienes? ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que el Señor te ha dado? Su vida en ti. Y si salud, pues gloria a Dios también por la salud. Por la familia que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado, el trabajo que Dios te ha dado, el negocio que Dios te ha dado. ¿Ve? La habilidad que tú tienes para desarrollar tu trabajo. Eso no proviene de nosotros, eso proviene del Señor. Y por eso es que debemos de vivir con un corazón agradecido, con contentamiento en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te damos en esta preciosa noche, Señor. Gracias porque hemos visto a través de las Escrituras, Señor, que tú nos mandas a vivir una vida simple, sin tanto afán, sin tanto enredo en nuestras propias almas, Señor. Sin tantas cosas, Señor, que a veces nos estorban para poder crecer. Señor, para poder experimentarte como la vida misma en nuestro corazón. De no tener tiempo, Señor, para inquirir de ti. No tenemos tiempo a veces para escucharte, Señor. Por eso hoy ayúdanos a que nuestro corazón pueda ser un corazón humilde, Señor, que pueda escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Que quite todo afán, todas aquellas cosas, Señor, que ponemos de excusa muchas de las veces. Tú nos conoces, Señor. A ti nosotros no te podemos engañar. Ayúdanos a vivir, Señor, con contentamiento por lo que tú nos has dado. Y aún por lo que no tenemos, Señor. Que aprendamos a descansar en ti. A saber que tú siempre has sido fiel, Señor. Tú eres fiel, dice tu palabra. Señor, tú siempre tienes cuidado de tus hijos, tú siempre provees. Si los pájaros, dice tu palabra, sin que siembren comen, ¿cuánto más nosotros que somos importantes para ti? Tu palabra mismo enseña, Señor, si un hijo te pide un pez, tú le vas a dar una piedra o una serpiente. No, le vas a dar lo que el hijo te pide. Así eres tú, Señor. Por eso hoy nosotros te damos gracias por ser tú nuestro Padre. El Padre bueno, el Padre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Nos diste lo más glorioso, Señor, que es tener a tu Hijo en nosotros. Señor, gracias por eso. Te bendecimos, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que tú nos has provisto de tanto, Señor. Oh, por eso te damos gracias en esta preciosa noche. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias al Señor. Lo que el Espíritu Santo del Señor le comienza a producir en su corazón, dele gracias. Quizá tu salud. Los médicos dijeron que no ibas a vivir mucho tiempo y mira, tú estás con vida. Dale gracias al Señor por eso. La provisión que el Señor ha provisto en esos momentos que tú has estado en crisis y cómo el Señor te ha sustentado. Dale gracias al Señor. Tu trabajo,
que te ha dado. Dale gracias, Señor. Gracias por ese trabajo. Gracias por ese negocio que tú me has provisto, Señor. Estoy contento por eso. Señor, yo sé que tú eres el proveedor de todas las cosas. Te bendecimos en esta preciosa noche. Señor, te damos gracias con nuestro corazón, Señor, agradecido. A ti, Señor, damos gracias por todo. Bendito tú eres por siempre, Señor. Te damos gracias también en esta preciosa noche, Señor, por nuestras ofrendas. De eso, Señor, que tú nos das. De eso es que hemos preparado una ofrenda para darla, así como dice tu palabra, Señor. Y también lo hacemos con alegría. La hacemos con sencillez de corazón, Señor. Con amor hacia ti, porque sabemos que todo lo que nosotros tenemos, Señor, es tuyo, te pertenece a ti.